Las películas quieren hacernos creer que la guerra romana era un espectáculo organizado con precisión. Pero la realidad no fue nada parecida a eso. Sin vítores, sin gloria, solo silencio, cansancio y órdenes. Lo que realmente ocurría en una batalla romana no comenzaba con una carga. Comenzó el día anterior. Los soldados romanos pasaban su último día antes de la batalla haciendo el trabajo menos glamoroso del mundo antiguo, cavar. Miles de hombres con palas se transformaron en un enorme equipo de construcción, construyendo fortificaciones temporales alrededor de su campamento. Pero tampoco eran simples agujeros. Los ingenieros romanos exigieron zanjas lo suficientemente profundas para detener las cargas de los caballos y lo suficientemente anchas para hacer que la infantería enemiga lo pensara dos veces. Detrás de estas trincheras, los soldados apilaban tierra para formar muros rematados con estacas de madera afiladas. Cada campamento se convirtió en una fortaleza en miniatura con puertas y torres de vigilancia. Los romanos básicamente trataban cada parada nocturna como si estuvieran esperando huéspedes no invitados con muy malas intenciones. Este trabajo agotador llevaba horas, pero mantenía con vida a los ejércitos cuando los enemigos atacaban al amanecer. Luego siguió la inspección del equipo con centuriones examinando cada pieza de armadura y arma como maestros estrictos revisando las tareas. Las correas del casco agrietadas, los bordes de las espadas sin filo y las sandalias desgastadas acarreaban castigos. El control de calidad romano hizo que los inspectores de seguridad modernos parecieran despreocupados respecto de sus trabajos. La preparación de alimentos consume un tiempo más valioso. Los soldados molían trigo para hacer harina, mezclaban agua con carne seca y preparaban su ración diaria de pusca. Vino mezclado con vinagre que sabía exactamente tan mal como suena. Nadie se quejó porque, al parecer, quejarse de la comida del ejército se inventó mucho después. Los oficiales organizaron la legión en 3 líneas principales y asignaron posiciones específicas a cada unidad. Cada soldado aprendió exactamente dónde pararse y qué señales observar durante el combate. La planificación de una batalla romana implicaba más coordinación que la organización de un baile escolar, excepto que presentarse en el lugar equivocado tenía consecuencias significativamente más permanentes. El mantenimiento de armas llenó las horas restantes del día. Los soldados afilaban gladi hasta cortar el pelo, ajustaban las correas de cuero de sus armaduras y reforzaban los escudos con cuero crudo nuevo. Cuando llegaba la oscuridad, dormían en suelo duro usando escudos como almohadas y capas como mantas. Los rituales religiosos proporcionaban consuelo a las mentes preocupadas. Los soldados hacían ofrendas a los dioses domésticos y rezaban a Marte, prometiendo regalos a cambio de sobrevivir. El ambiente siguió siendo más de negocios que de celebración, con los oficiales dando órdenes finales y manteniendo la disciplina entre las tropas ansiosas. El amanecer trajo consigo el sonido de las bocinas y controló el caos mientras miles de personas se preparaban para la batalla. El ejército romano se dispuso en 3 líneas probadas. El joven Astati al frente, los experimentados príncipes en el medio y el veterano Triari en la parte trasera. Cada soldado ocupaba exactamente 3 pies de espacio. Lo suficientemente cerca para bloquear los escudos, pero lo suficientemente lejos para blandir armas sin golpear a los vecinos. Los cascos de bronce protegían las cabezas, pero creaban graves problemas de visión. La mayoría de los soldados solo podían ver hacia adelante, con la visión lateral bloqueada por protectores metálicos en las mejillas. Los sonidos se volvieron apagados, haciendo casi imposible escuchar órdenes más allá de su área inmediata. Los romanos aparentemente habían descubierto las matemáticas de la violencia organizada, lo que probablemente no era la tarea favorita de nadie. La comunicación se basaba en toques de bocina, señales con banderas y mensajeros montados. Las diferentes explosiones significaban avanzar, detenerse, girar o retirarse. Solo los oficiales entendían todas las señales, y los soldados comunes dependían del entrenamiento y de los hombres que estaban a su lado. La espera se prolongó durante horas mientras los comandantes estudiaban el terreno y los movimientos del enemigo.
Soldados asados bajo el sol con armaduras pesadas y con el sudor empapando sus túnicas. Permanecer inmóvil con ropa de metal probablemente se sentía peor que esperar en la fila más larga en la oficina gubernamental más aburrida jamás inventada. Mientras tanto, el suelo temblaba con los tambores de guerra enemigos y el trueno de la caballería. Estos sonidos viajaron a través de la tierra antes de llegar a los oídos, recordando a cada soldado que la muerte marchaba hacia ellos. El miedo afecta a los hombres de manera diferente. Algunos se quedaron quietos, otros se movían constantemente. Algunos se enfermaron físicamente. Los centuriones caminaban constantemente por las líneas, manteniendo la disciplina y evitando el pánico. Corrigieron la postura, ajustaron el espaciamiento y susurraron palabras de aliento o amenazas. La justicia militar romana aparentemente creía que el miedo a los propios oficiales era la mejor cura para el miedo al enemigo. La regla fundamental era simple. Nadie se movió a menos que se le ordenara. Esto había sido repetido repetidamente a todos los soldados durante el entrenamiento, lo que hacía que los campos de entrenamiento modernos parecieran vacaciones. A medida que las fuerzas enemigas se acercaban, las conversaciones tranquilas se desvanecieron en el silencio sombrío de los hombres que se preparaban para matar o ser asesinados. Las trompas romanas hicieron sonar la señal de avance y miles de pies avanzaron al unísono. Esta no fue la acusación de película salvaje. Las legiones avanzaron a paso firme, manteniendo una formación compacta. Los oficiales gritaron órdenes para mantener las filas rectas y evitar huecos. Caminar hacia personas que quieren matarte aparentemente requiere un coraje especial que no se enseña en las clases regulares de educación física. A una distancia de 15 a 30 metros de los enemigos, todos los soldados lanzaban jabalinas pesadas simultáneamente. Miles de lanzas con puntas de hierro crearon una lluvia mortal que se estrelló contra los escudos y cuerpos enemigos. La jabalina fue diseñada para la guerra psicológica. Su punta de hierro dulce se dobla al impactar, haciendo que los escudos sean inútiles. Los diseñadores de armas romanos habían creado el equivalente antiguo de una tecnología realmente molesta que se rompe exactamente en el momento equivocado. Después de lanzar jabalinas, los soldados sacaron gladi, espadas cortas perfectas para el combate cuerpo a cuerpo. La colisión de fuerzas creó un caos para el cual ningún entrenamiento podía preparar a nadie. Los romanos atacaban primero con el escudo de sus enemigos y usaban el peso de su cuerpo para desequilibrarlos. Esto se parecía menos a una lucha con espadas y más al deporte de contacto más violento del mundo, salvo que todos llevaban objetos metálicos afilados. El combate consistía en golpes con el escudo y puñaladas rápidas con el gladius. No había lugar para elaborados juegos de espadas. Los soldados permanecieron hombro con hombro, protegiendo a sus vecinos mientras buscaban oportunidades para matar a los enemigos. El sistema romano funcionaba con base en el apoyo mutuo, donde romper la cadena podía ser fatal. La doctrina romana incluía sistemas de rotación que mantenían a los combatientes frescos en la vanguardia. Los soldados exhaustos retrocedieron mientras las segundas filas ocuparon sus lugares. Los romanos habían inventado el trabajo por turnos para la guerra, convirtiendo probablemente las batallas en el único trabajo en el cual la gente esperaba con ansias el descanso. Los oficiales se desplazaron a lo largo de las líneas de batalla, manteniendo el espacio y reemplazando a los soldados caídos. El ruido del combate hizo imposible la comunicación. El choque de metales, los gritos de los hombres y los gritos de los oficiales crearon un rugido ensordecedor. Los soldados confiaban en el entrenamiento y en sus instintos, siguiendo los movimientos que los rodeaban cuando el caos amenazaba con destruirlo todo. Incluso las legiones romanas disciplinadas podían encontrarse en serios problemas si los planes salían mal. Un solo punto débil podría desencadenar reacciones en cadena catastróficas, destruyendo ejércitos enteros en cuestión de minutos. El enemigo podría avanzar en cualquier punto y atacar desde un costado, convirtiendo el combate organizado en una masacre caótica. Cuando las formaciones colapsaron, los efectos psicológicos se propagaron más rápido que las brechas físicas. Los soldados que luchaban con confianza de repente se encontraron con enemigos que atacaban desde direcciones inesperadas. El miedo y la lucha se propagaron más rápido que las malas noticias en los pueblos pequeños y, por lo general,
fueron igual de destructivos para todos los involucrados. Los campos de batalla se convirtieron en traicioneras carreras de obstáculos. Los hombres muertos y heridos creaban peligro de tropiezo. La sangre hizo que las superficies fueran resbaladizas. Y el terreno irregular se volvía mortal cuando los hombres luchaban por sus vidas. La comunicación se interrumpió por completo y los toques de bocina se volvieron inaudibles en medio del caos. Intentar dar órdenes durante un colapso de batalla era como intentar conversar durante una tormenta eléctrica. Teóricamente posible pero prácticamente inútil. Los soldados romanos que intentaban retirarse descubrieron que escapar no era sencillo. Sus propias filas de retaguardia bloquearon las rutas. Seguir órdenes sin importar lo que pasó enfrente. Los obstáculos naturales podrían atrapar a los hombres que huyen contra un terreno impenetrable. La confusión en la batalla condujo a errores trágicos en los que soldados de diferentes unidades se atacaron entre sí, confundiendo amigos con enemigos. Las unidades bien entrenadas tenían procedimientos ante desastres, pero ejecutar los planes requería un liderazgo excepcional bajo extrema presión. Algunas cohortes formaron cuadros defensivos o se replegaron a posiciones secundarias. Sin embargo, las recuperaciones tácticas exigían decisiones en fracciones de segundo por parte de oficiales probablemente tan confundidos como sus hombres. El mayor número de bajas se produjo durante el colapso, más que en los combates iniciales. Los soldados que huían se convirtieron en blancos fáciles para la caballería enemiga, que podía derrotar a la infantería sin peligro. Ser asesinado mientras se huía era probablemente la forma más frustrante de morir en la guerra antigua. Como perder partidos justo antes de llegar a la meta. La caballería jugó un papel crucial durante las fases de caos. Los jinetes romanos podían cargar contra los flancos enemigos, mientras que la caballería enemiga podía convertir las retiradas en masacres. El trauma psicológico de experimentar un colapso permaneció con los sobrevivientes para siempre, dejando cicatrices mentales que la medicina antigua no podía tratar ni comprender. El silencio después de las batallas era casi tan inquietante como el ruido que las precedía. Los sobrevivientes tuvieron que lidiar con la tarea de clasificar miles de cuerpos esparcidos en campos de batalla que cubrían kilómetros cuadrados. La primera prioridad fue identificar los cadáveres romanos y los enemigos. Difícil porque la sangre y el barro habían oscurecido los rasgos distintivos. Los soldados romanos recogieron inmediatamente objetos valiosos de los enemigos muertos. Esta era una práctica habitual y, a menudo, la única forma en que los soldados comunes se beneficiaban de un servicio peligroso. Los muertos no necesitaban dinero, mientras que los soldados vivos lo necesitaban desesperadamente. De esta manera, la economía del campo de batalla se solucionó de manera eficiente. Los médicos del ejército se desplazaban por los campos de batalla con bolsas de cuero llenas de vendas, vino y herramientas de hierro. Utilizaban vinagre como antiséptico y calentaban metal para detener el sangrado. La identificación de los muertos romanos creó escenas desgarradoras mientras los soldados buscaban a sus compañeros desaparecidos usando objetos personales y cicatrices distintivas. Los arreglos funerarios reflejaban realidades prácticas. Los cadáveres enemigos eran arrojados a grandes fosas cavadas por los prisioneros, mientras que los muertos romanos recibían un tratamiento ligeramente mejor cuando el tiempo lo permitía. Los prisioneros enemigos presentaban oportunidades y problemas. Los cautivos sanos podían ser vendidos como esclavos, mientras que los heridos solían ser ejecutados. La redistribución de equipos siguió una estricta jerarquía. Los oficiales recibieron objetos valiosos mientras que los soldados comunes se conformaron con sobras. La burocracia romana se extendió incluso a los campos de batalla porque nada demostraba tanto la eficiencia militar como el papeleo realizado con los tobillos hundidos en sangre. El pago era notoriamente lento y poco confiable. Los soldados a menudo esperaban meses para recibir las recompensas prometidas, y algunos nunca recibían el pago completo cuando los comandantes se quedaban con porciones más grandes. Los soldados discapacitados podían acceder al baja médica, pero el proceso era complicado e injusto. Los beneficios militares romanos aparentemente funcionaron tan bien como se esperaría de los programas gubernamentales antiguos, es decir, no muy bien en absoluto. Las secuelas psicológicas afectaron a los sobrevivientes de maneras que la sociedad romana apenas reconoció. Los veteranos experimentaron pesadillas,
temblores y arrebatos violentos. La medicina antigua no comprendía el trauma mental, por lo que se esperaba que los soldados simplemente superaran sus experiencias y se prepararan para la siguiente campaña. Los ejércitos romanos reanudaban la marcha en 24 horas, cuando era posible, y solo dejaban atrás los detalles de los entierros. Esto impidió la llegada de refuerzos enemigos, evitó enfermedades cerca de los cadáveres y mantuvo el impulso de la campaña. La programación militar romana aparentemente no incluía tiempo para un adecuado asesoramiento sobre el duelo o periodos de recuperación. Los despojos de la victoria seguían antiguas costumbres que favorecían enormemente el rango. Los generales se quedaron con la mayor parte del dinero, mientras que los soldados rasos se repartieron las migajas. Las campañas exitosas podrían dar como resultado concesiones de tierras que permitieran a los veteranos establecer granjas en territorios conquistados. Sin embargo, los sistemas de pago eran famosos por sus retrasos y complicaciones. Los veteranos discapacitados enfrentaban un futuro incierto que dependía de la suerte y las conexiones. Los afortunados recibieron pensiones por jubilaciones modestas, mientras muchos descubrieron que el servicio militar contaba poco en la sociedad civil. La sociedad romana esperaba que los soldados fueran duros y sin emociones. Pero aparentemente el trauma no leyó los manuales filosóficos sobre el comportamiento masculino adecuado. Muchos veteranos encontraron carreras utilizando habilidades militares, uniéndose a la policía urbana, convirtiéndose en guardaespaldas o estableciendo escuelas de gladiadores. Los informes oficiales transforman batallas sangrientas en victorias gloriosas, mejorando la reputación de los generales y apenas mencionan los sacrificios de los soldados comunes. Los veteranos rara vez recibieron reconocimiento por el trauma psicológico o el tiempo de recuperación. Se esperaba que los hombres que presenciaron la muerte de sus amigos o sobrevivieron a derrotas aterradoras siguieran adelante y se prepararan para las siguientes campañas. La mayoría de las legiones profesionales pasaron años luchando en conflictos interminables y algunas sirvieron durante décadas. Las carreras militares romanas eran básicamente periodos de combate prolongados con descansos ocasionales para más combates, lo que explica por qué el retiro era un concepto tan atractivo entre los soldados experimentados. Las duras realidades crearon culturas guerreras que valoraban la disciplina y el coraje, pero a menudo hicieron que fuera difícil para los hombres admitir su debilidad o hacer una transición exitosa a la vida civil pacífica después de años de violencia organizada.